¿Qué pasa cuando lo que tenemos es una función f de x, y que nos da, que tiene esta forma? Es decir, que va a tener un extremo relativo que va a ser un mínimo. Bueno, en este caso un extremo relativo que también es absoluto, pero no importa. Un mínimo. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Tenemos el eje y, el eje x y el eje azul que nos indica cuánto vale la función. Vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de x, es decir, la derivada parcial respecto de x. Para eso tenemos que elegir una y que tomamos como constante. Igual que antes, vamos a tomar el valor de y igual a 0 como constante. Eso significa que la y no puede cambiar, la y tiene que mantenerse en esta línea para mantenerse en y igual a 0, pero la x sí puede cambiar. La x puede variar desde valores negativos a valores positivos. Entonces vamos a tomar esta rebanada del gráfico, que es la rebanada del gráfico que nos va a interesar. Nos quedamos únicamente con esa y podemos obviar todo lo demás. Nos ubicamos entonces de manera que veamos cómo cambia la x que va a cambiar de valores negativos a valores positivos, y vamos, como antes, a calcular la derivada parcial. Si calculamos la derivada parcial y la evaluamos en cualquier punto del lado izquierdo, nos va a dar una derivada negativa, que me dice que si aumento la x, la función disminuye. Evidentemente en este punto no puede haber un mínimo, porque si puedo aumentar la x, seguir aumentando la x, y la f de x, y, es decir, la función disminuye, el punto anterior no era un mínimo. Si ahora calculamos la derivada parcial respecto de x y la evaluamos del lado derecho de la función, lo que encontramos es que la pendiente es positiva, es decir, que la derivada es positiva. ¿Esto qué me dice? Que si yo aumento el valor de x, la función aumenta. Y que si yo disminuyo el valor de x, la función disminuye. Por lo tanto, tampoco será un mínimo, porque tengo la posibilidad de disminuir el valor de x y conseguir un valor de la función que es aún menor. ¿Dónde habrá un mínimo? Cuando la función deje de disminuir y se prepare para empezar a crecer. En ese punto, donde ya la función ni disminuye, pero aún no empieza a crecer, en ese punto habrá un mínimo. Y ese punto es el punto donde la derivada se hace cero, porque si la derivada fuera negativa, estaría disminuyendo la función. Si la derivada fuera positiva, la función estaría aumentando. Donde la función ni disminuye ni aumenta, cuando la derivada es igual a cero. Y calculamos la derivada y la evaluamos en ese punto, y fíjense que efectivamente la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, es cero. La pendiente es cero, no está ni inclinada para abajo ni inclinada para arriba. Y por lo tanto, para encontrar un punto crítico, en este caso para encontrar un mínimo, necesitamos que la derivada parcial de respecto de x sea igual a cero. Podemos volver entonces ahora a nuestro gráfico original, y ver qué pasa ahora con la derivada parcial respecto de y. Les pasará un poco lo mismo. Vamos a fijar un valor de x, eso significa que la y puede variar, pero la x no, la x va a permanecer constante en el valor igual a 0. Nos vamos a quedar únicamente con esa rebanada del gráfico, que es la que nos interesa, esta rebanada, y nos olvidamos del resto de la función, y nos quedamos únicamente con esta. Calculamos también las derivadas en estos puntos. Si calculáramos la derivada, veríamos que de este lado nos daría negativa, ahí no puede haber un mínimo. Del otro lado nos daría positiva, tampoco puede haber un mínimo. ¿Dónde estará el mínimo? Cuando la función deje de disminuir, pero aún no empiece a crecer. Es decir, cuando la derivada no sea ni negativa ni positiva. La derivada tendrá que ser entonces igual a 0. De nuevo, esto está relacionado con lo que habíamos dicho de continuidad de la función derivada. Si la derivada pasa de negativa a positiva y la función derivada es continua, no puede haber pegado un salto de un valor negativo a un valor positivo. Tuvo que haber pasado
necesariamente por el 0. Y por eso es imprescindible eso que habíamos dicho de que la derivada, la función derivada, sea continua. Entonces, vamos a dejar graficadas estas tres. Vamos a dejar graficadas estas tres. Y vamos a ver cómo necesitamos que ambas derivadas, tanto respecto de x como respecto de y, ambas derivadas parciales, para encontrar también un mínimo, sean igual a 0.